El aporte que voy a dar yo, complementario, tanto lo que han comentado Mirenchu, José Antonio, Javier, es esa parte de esa necesidad que tenemos de esa previsión social complementaria y sobre todo en esa justificación de por qué necesitamos tener esta parte complementaria a los sistemas públicos. Si nosotros analizamos ahora mismo la situación que tenemos, evidentemente, nos basamos en esos tres pilares que, como bien comentaba Javier, queremos mantenerlos y mantener todos, que no haya pérdida de ninguno de ellos. El sistema público de reparto sigue siendo de reparto en España y previsiblemente lo continuará siendo. ¿Qué es lo que implica? Que cuando en un primer momento pensamos que con esa pensión pública vamos a vivir y vamos a vivir de una forma adecuada, nos encontramos, y ya lo estamos viviendo con muchos pensionistas, de que la pensión pública que reciben no es suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. Ya ni siquiera planteo un nivel de vida con un equivalente a un salario que tenían cuando estaban cotizando, cuando estaban trabajando. ¿Qué es lo que implica? Que el primer pensamiento que todos hemos transmitido de que la pensión pública tiene que ser complementada es fundamental. Ya lo era en el año 99, cuando se salió la ley, el Real Decreto de Exteriorización, para garantizar que las empresas que estaban bueno, pues estableciendo una previsión para los empleados tuviera una garantía, estuviera garantizado a través de planes de pensiones, de pólizas de seguros. Es algo que se pensaba en nosotros, se pensaba en esos trabajadores que cuando lleguemos a jubilarnos podamos tener ese complemento. Para ello, en el segundo pilar es la parte empresarial. Necesitamos que nuestras empresas tengan ese concepto de complementar, que sea una parte, siempre hablábamos de un salario diferido porque es un complemento a la jubilación, y además seguimos teniendo muchos convenios colectivos con ese pequeño complemento de la previsión para la jubilación. Tenemos que seguir fomentándolo, tenemos que seguir con distintos productos, ya lo iremos viendo, pero tenemos que tener muy claro que cuando estamos trabajando tenemos un salario fijo, y tenemos un salario diferido, que es esa previsión de continuar una serie de años en la empresa, jubilarnos y tener un complemento. Y por otra parte, según las necesidades que tuviéramos cada uno de nosotros, y veremos cómo establecemos ese plan, esa educación financiera de cómo complementarlo, es bueno, pues hasta dónde podemos llegar, cómo podemos capitalizar, cuánto podemos ahorrar para ese tercer pilar. Cierto es, como bien comentaba Javier, que bueno, pues la parte fiscal es una parte muy importante. No quiere decir que lo que ahora podamos desgravar, o lo que podíamos desgravar con esas cantidades que han sido reducidas, no vamos a tener que pagarlo a la seguridad, en este caso Hacienda, cuando llega la prestación, pero nos permite tener bueno, pues esa educación, esa cultura de que necesitamos, igual que lo hace el sistema público, igual que esperamos que lo haga, y yo creo que lo va a hacer mucho más de cara al futuro, la parte empresarial, nuestra parte privada. Y la parte privada, puesto que los seguros de vida, los seguros personales no tienen límite, podemos contratar todos los seguros y planes de pensiones, bueno, en este caso seguros que queramos, va a depender, bueno, pues del ingreso que tengamos en cada momento, de las características del producto, bueno, pues de esa capacidad que vamos a tener de ahorro. Por lo tanto, ahora mismo, si tuviéramos que tener en mente una idea, la primera que se nos plantea es cuál va a ser mi pensión máxima, que no quiere decir que todos vayan a tener una pensión máxima de cara al futuro, pero ahora mismo estamos hablando de una cifra de 39.469. Esa cifra es suficiente para poder vivir el resto con las subidas que hubiera, el resto de mi vida, de mi esperanza de vida, o es una cifra que, bueno, pues reduce y perjudica la situación de unidad familiar, la situación que yo venía teniendo, que evidentemente mientras trabajaba y que quiero de alguna forma poder mantenerla. No a lo mejor al mismo nivel, pero sí en un porcentaje que yo mismo pudiera establecer.
Y muchas veces nos preguntáis, y a través de OCOPE llegan muchísimas consultas y preguntas para ello, ¿por qué se está produciendo esto? Los baby boomers, la situación de sostenibilidad del sistema de pensiones, el déficit de las pensiones públicas, no es algo nuevo, es algo que evidentemente llevamos muchísimos años con ello y muchísimos años calculándolo. ¿Por qué se produce una situación ahora de caos periodístico, en prensa, en televisión, constantemente? Evidentemente, como todos sabéis, el 17 de diciembre del 2020 salen nuevas tablas de mortalidad en el cual, pues de alguna forma, que ya sabíamos, pero más justificado, nos dicen que nuestra esperanza de vida ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a vivir más, el dinero que tengo dura lo que dura y por lo tanto necesito tener una garantía de que mientras viva voy a tener unas rentas, unos ingresos, unas pensiones. Y eso por los 3 pilares que habíamos comentado. Por lo tanto, ahora mismo, y con todo lo que nos viene de Bruselas y con todas las obligaciones que tenemos que cumplir para que nos den esos fondos que hemos pedido, los factores fundamentales es las edades que tenemos cuando empezamos a jubilarnos. No es lo mismo jubilarte con 60 años que jubilarte con 63, con 65, 67 o, si es previsible, más tarde. Es decir, todo lo que supone una prejubilación, una jubilación anticipada, que es un derecho que todos tenemos, penaliza las pensiones públicas, pero empieza a cobrar antes. Y ese empezar a cobrar antes quiere decir que tendrá que haber más gente que se jubile mucho más tarde para que ese promedio de la edad media que tenemos como edad de jubilación suba las cifras que Bruselas nos está pidiendo que suba. Otra problemática importante ha sido el tema de rentabilidad. Todos hemos vivido unas rentabilidades incluso negativas, unas bajadas importantísimas en las cuales, qué producto de seguro de largo plazo voy a plantear o podía plantear cuando mi rentabilidad ni siquiera tiene un valor positivo. Ahora mismo la situación ha cambiado, ya tenemos valores positivos, ya tenemos esa garantía que es la que aportan nuestro sector asegurador, en el cual ellos asumen el riesgo de cualquier variación futura que pudiera haber y yo ya puedo tener asegurado un tipo de interés como venimos teniendo en el área de seguros. Por otra parte, el concepto de prestaciones siempre se plantea, las pensiones máximas no son suficientes, tenemos que aumentar esa pensión máxima o pensión establecida de jubilación, pero todo lo que aumentan las prestaciones evidentemente aumenta ese desequilibrio, aumenta esa situación en la cual no tengo fondos, no tengo dinero suficiente para poder llegar a complementarlo. Sí que es verdad que los pensionistas actuales lo tienen garantizado, lo tendrán garantizado de por vida y el problema lo tenemos evidentemente los que lleguemos o los que pretendemos llegar a jubilarnos y percibir ese sistema público, percibir ese sistema privado empresarial y percibir ese sistema privado particular. Por ello, si ahora mismo aproximadamente estamos en una media de 86, 81 años, ha subido un poco ahora con respecto a las esperanzas de vida, pero nuestra previsión es llegar a 91 hombres y 88 mujeres, pues evidentemente, al contrario, 91 mujeres y 88 hombres, evidentemente nuestra previsión de prestaciones está aumentando y está aumentando sin hacer nada, sin que nosotros modifiquemos absolutamente nada. Y por otra parte, el concepto de duración. El concepto de duración es tan importante porque no es lo mismo que yo cuando tengo 60 años me planteé no tengo suficiente, quiero complementar, a que yo cuando empiezo mi jornada laboral, que sí que es verdad que la empezamos cada vez más tarde, porque por los estudios, los másteres, los posgrados implican que cada vez empezamos a trabajar mucho más tarde de lo que empezaron a trabajar nuestros padres o nuestros abuelos, necesito tener una educación financiera y una cultura de concepto de pensiones tan clara que cuando yo empiezo a trabajar, sin importar el importe, sino realmente el concepto, tengo que tener claro que tengo que empezar a ahorrar. Yo siempre cuando comentaba con muchas empresas o con los propios alumnos, le trasladaba cuando nace tu hijo, la comunión,
la boda, la compra de un coche, esos pequeños ahorros que parecen que no es nada y no es ese concepto de jubilación, pero que cuando llega ese momento, el tener ese pequeño fondo para cubrir esa necesidad que para otras personas es lo más importante, nos permite una tranquilidad, porque si no necesitamos tirar de ello, porque económicamente estamos bien, evidentemente seguimos teniendo ese ahorro. Pero si en un determinado momento mi coche se ha estropeado, tengo un gasto extra o una situación complicada económica en la familia, y lo hemos vivido en la situación de la pandemia, en el cual se ha permitido rescatar parte de los propios planes de pensiones, el que no ha podido rescatar ni parte ni todo ha sido el que no tenía ese fondo. Por lo tanto, tenemos que tener una cultura, igual que se lo exigimos a las empresas por esa parte de previsión social complementaria empresarial, una cultura también de previsión de la unidad familiar. Ir ahorrando poquito a poco, sin obligaciones, sin sacrificios, sino que a medida que tenga esos fondos, ir generando un fondo y una rentabilidad. Y para ello tenemos mucho mercado asegurador, mucho mercado financiero especializado, capacitado para poder gestionarlo. La ventaja es que, como cualquier operación financiera, va a depender y va a priorizar nuestra cultura empresarial, nuestra cultura de apetito al riesgo, nuestro perfil de riesgos. Yo puedo invertir en planes de pensiones con mayor o menor rentabilidad, con mayor o menor riesgo a la hora de invertirlo. Puedo establecer una previsión a través de pólizas de seguros con tipos de interés garantizado, en el que sabes que es la compañía de seguros la que asume ese riesgo de variaciones que pudiera generarse. Puedo ser más arriesgado, invertir en fondos de inversión, variar y trasladar de un fondo a otro. Es decir, tenemos un mercado asegurador, un mercado financiero que, independientemente del perfil arriesgado, moderado, adverso al riesgo que tengamos, hay capacidad y hay suficiencia para poder recibir todas esas prestaciones. Por otra parte, podemos ir más a lo seguro en la parte de planes de pensiones, como planes de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, a través de unas rentas, los famosos Unit Link, que han dado rentabilidades muy buenas durante muchos años, en el que yo asumo como tomador, como la persona que pago esa prima, el riesgo de la inversión, pero tengo esas posibilidades de tener ese pequeño ahorro, tener pequeñas cantidades, ya os digo, sin ninguna obligación, sin que suponga un sacrificio, sin que lo tenga que quitar de otro sitio, pero si yo con esa duración que comentábamos, toda mi vida laboral, y hay muchos que son 30, 35, 40, 45 años trabajados, he ido guardando ese poquito de ahorro que he podido ir generando. Cuando llega la jubilación y la pensión pública es la que haya en cada momento, tendré, si las empresas en las que he participado han generado planes de pensiones, simplemente, que es algo que es un derecho reconocido, no es expectativa de derecho, y por lo tanto sé que cuando me voy de la empresa sigo teniendo ese fondo, esos derechos consolidados, o a través de pólizas o a través de mi propio plan privado, voy con otra tranquilidad. Voy a la jubilación con una seguridad, sin esa preocupación de qué es lo que va a pasar y quién va a hacerse cargo de los gastos que pudiera generar en un momento en el cual ya no tengo esa disponibilidad. Para ello, siempre planteo, vamos a hacer una planificación financiera al nivel que nosotros queramos, sin agobiarse, sin terminología que no entendamos, en el cual cuál es el objetivo que yo quiero tener cuando llegue, ya os digo, tanto a la jubilación como a momentos concretos de mi vida, a una prejubilación, a la creación de un empleo, a cualquier situación que se me pueda generar a lo largo de toda la vida. ¿Qué plazos tengo para ello? Cuanto más duración y más plazos tenga, más capacidad tendré para ese ahorro.
ese presupuesto que tengo, que no suponga un sacrificio, que no suponga un coste fijo tan alto que no podamos mantenerlos, y prever cualquier tipo de desviación que se pueda producir, como las que hemos vivido, con bajadas de tipo de interés, con subidas de los índices de precios al consumo, con las subidas de costes que, bueno, pues podíamos prever muchas situaciones, pero yo creo que la que estamos viviendo a día de hoy es la que menos estamos queriendo de alguna forma o habiendo podido prever. Al final es planificarnos, es establecer qué es lo que queremos, cuál es el objetivo que nosotros marcamos y ver cómo conseguimos llegar a ese objetivo. Como os decía, tenemos mucho mercado asegurador y tenemos mercado asegurador tanto por la parte empresarial como por la parte individual. ¿Qué convenio colectivo no tiene pólizas de accidentes, en el cual en caso de fallecimiento, de invalidez, tienes un capital asegurado bueno, pues a esa unidad familiar, dependiendo de la situación que se haya generado? Por parte de Vida, tanto ahorro, tenemos todavía muchos convenios con jubilaciones anticipadas, número de mensualidades por jubilaciones anticipadas, tenemos planes de pensiones en muchos convenios colectivos, tenemos pólizas de seguro, complementos en caso de jubilarte en la empresa, pero también tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es algo que nos viene de una forma súbita, que nos viene bueno, pues en un momento en el que nosotros tampoco podemos elegir, como puede ser una jubilación, y dejar a la unidad familiar con unas deudas, con una situación económica preocupante, es justo lo que no hacemos. Yo siempre lo traslado con los seguros escolares, en los cuales garantizar que tus hijos, en caso de que faltes, puedan seguir estudiando para forjarse una vida laboral y profesional, es algo que yo creo que es la obligación de todos los padres. Cada vez más tenemos salud en las propias empresas, en convenios colectivos, en convenios o acuerdos complementarios que te permiten pues, garantizar tanto al trabajador como a la familia esas bueno, pues desviaciones que también se pueden producir, que al final la propia seguridad social con el sistema público que tenemos también está cubriendo esos gastos. Y aunque no tan agradable de comentar, pero sí el mejor servicio que podemos tener es la cobertura de seguros de decesos, que cada vez más se están planteando como pólizas colectivas, en el cual tenemos la tranquilidad de ese servicio prestado, de ese gasto que se pudiera generar, pero no tanto como gasto que se puede hacer frente, como el servicio y la despreocupación por parte de la familia en un momento como en el que se produce un fallecimiento en la unidad familiar. Al final, el seguro de vida abarca todo, cualquier combinación de capitales, de rentas, de mixto, coberturas de fallecimiento, de muerte, invalidez, gran invalidez, coberturas de ahorro. Es decir, al final son conceptos que trabajamos en el mercado asegurador, quién es el tomador, que es el que paga la prima, quién es el asegurado sobre el cual estamos bueno, pues, cubriendo ese riesgo, qué compañía de seguros, con Solvencia II y con todas las controles que tiene el sector asegurador y con todas las revisiones y las supervisiones a través de los reguladores, tenemos una gran confianza en las compañías de seguros que tenemos ahora mismo en el mercado español. Y por supuesto ese beneficiario, que es ese figura que va a percibir esa prestación en caso de que se produzca cualquier evento. Ahora mismo, si pudierais plantear cualquier opción que quisierais o que tuvierais necesidad dentro de la unidad familiar, es muy difícil que un seguro no sea capaz de contratar esa modalidad, esas coberturas, esas garantías que cada uno en su unidad familiar quiera o pueda generar o pueda tener esa necesidad. Al final yo siempre planteo, y bueno, pues este seminario era una parte importante de lo que siempre venimos comentando, tanto a las empresas como a particulares, ese concepto de seguro y sociedad. Realmente lo que tenemos que valorar es qué necesidad tenemos de garantizar o asegurar que esos ingresos futuros nos van a llegar, independientemente de que estemos trabajando en la vida laboral o no, porque las situaciones pueden ser muy cambiantes a lo largo de toda nuestra vida.
Y por lo tanto, si yo tuviera que plantear qué situación me encuentro en el mercado, qué situación me encuentro ante la situación de previsión social complementaria, tenemos la preocupación de ese déficit del sistema público. No nos podemos olvidar, podemos salir adelante, podemos salir a flote con distintos cálculos, distintas situaciones de crecimientos de natalidad, de aumento de cotizaciones, pero siempre vamos a tener en mente esa, lo comentaba Javier, esa caída de la tasa de sustitución, ese porcentaje que me va a quedar del último salario que yo venía percibiendo. Cada vez más tenemos menos ayudas familiares. Vivimos una época en que la propia familia cuidaba de los padres, de los abuelos, y ahora mismo pues, la propia situación que tenemos de trabajo nos impiden poder cuidar y poder atender a nuestros mayores, y por lo tanto ese cambio supone mayor gastos. No es lo mismo cuidar a una persona mayor, a un familiar, que ingresarlo o tener que pagar una residencia o cualquier tipo de centro. Por lo tanto, tenemos un gasto aumentado en las unidades familiares que tenemos que tener previsto. Cierto es que las viviendas, todos los que hemos comprado vivienda lo hemos pensado, es mi jubilación, es mi fondo para la jubilación, es una ayuda. Por desgracia, con los cambios que ha habido también de valoraciones, no siempre es una ayuda suficiente, hay que complementarla también, y por lo tanto vamos a ir echando números de cuánto de necesario o de útil va a ser esa vivienda que yo tengo, ese patrimonio que yo tengo para cubrir las necesidades que pudiera tener. La rentabilidad, sí que es verdad que hemos tenido momentos muy duros en los cuales era muy complicado obtener una rentabilidad financiera acorde y que aumentase ese fondo. Ahora mismo la situación ha cambiado, ha mejorado. También es verdad que el índice de precios a consumo, esa subida, es parte de ese impacto que hemos podido tener. Pero tenemos muchos productos en el mercado asegurador con una garantía. Yo siempre planteaba, aunque el tipo de interés sea pequeño, es garantizado. Cuando yo trabajaba en el sector asegurador y tenía pólizas garantizadas a un 6%, que los tipos eran mucho mayores, y se planteaba, es que te van a dar un 6%, es poquísimo comparado con lo que hay en el mercado financiero. Yo sí que es verdad que soy muy adversa al riesgo. A día de hoy mi 6% sigue siendo un 6%, cuando en el mercado es muy difícil conseguirlo. Por lo tanto, no dejemos de lado esos tipos de interés pequeños pero garantizados para los que no tenemos esa aversión al riesgo y queremos tener algo más sostenible dentro de nuestra unidad familiar. Al final lo que se busca es esa educación financiera, esa cultura empresarial, esa concienciación a todos los niveles de la sociedad, que el seguro es fundamental, seguros, planes de pensiones, la previsión social complementaria es fundamental en todas las unidades familiares, independientemente de que económicamente ahora tengan mucho o poco, porque es un fondo de garantía que nos permite paliar cualquier situación económica que pudiéramos tener en las familias. Muchísimas gracias por permitirme participar, por trasladar nuestra visión que desde Ocopen damos constantemente y con esa cantidad de consultas que nos vienen haciendo y que seguiremos ayudando y resolviendo en la medida que podamos. Muchísimas gracias a todos.